Ricardo, diputado, buenas tardes. Hola Pepe, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, un saludo a todo el auditorio. Al contrario, Ricardo, en este momento el tema de la reforma política del DF que quedó en suspenso, no digo cancelada, pospuesta en todo caso, ha desatado muchos comentarios. ¿Fueron cálculos electorales, como dicen algunos ahí en la Cámara? No, de ninguna manera, Pepe, pongamos las cosas en el contexto correcto. Primero, es una muy buena reforma. Nosotros sí queremos la reforma política del Distrito Federal. Segundo, es una reforma que se discutió durante casi 3 años en el Senado. 2 años, 8 meses. Construirla es una reforma profunda, implica modificar 50 artículos de la Constitución e implica sentar las bases para un cambio político de fondo en el Distrito Federal. Nos llegó a nosotros el miércoles a las 3 de la tarde y hoy jueves concluye el periodo de sesiones. No era responsable aprobar en menos de 24 horas una reforma tan importante, tan trascendente, cuando además, Pepe, hay inquietudes, hay objeciones que son razonables, que merecen ser escuchadas porque creemos que podrían mejorar lo que nos llegó del Senado. Inquietudes de forma y fondo, Ricardo. Así es, y te pongo 2 ejemplos concretos. Nosotros no estamos de acuerdo con que al integrar el constituyente, es decir, este órgano integrado por ciudadanos que van a discutir y a votar la nueva Constitución, nosotros no estamos de acuerdo con que un porcentaje sea designado directamente por el presidente de la República y por el jefe de gobierno del Distrito Federal. Creemos que deben ser electos directamente por los ciudadanos, como ocurrió, por ejemplo, con el constituyente de la Constitución vigente a nivel nacional. Ese es un primer ejemplo. Y, por supuesto, queremos ser escuchados y quisiéramos convencer de que lo mejor es que sean los ciudadanos los que los designen y no el presidente de la República y el jefe de gobierno del Distrito Federal. Otro ejemplo, Pepe. Nosotros queremos que se le den más facultades a las delegaciones para que verdaderamente puedan resolver los problemas de la gente, los problemas del día a día de los ciudadanos. No nos parece lógico crear más burocracia con estos consejos, especies de ayuntamientos, cuerpos colegiados, que van a implicar pagarle a más gente, gastar más recursos, más burocracia, si ni siquiera van a tener más facultades. Es decir, ¿para qué hacer que parezcan municipios si en los hechos no van a tener las facultades que tiene un municipio? Son solo 2 ejemplos, pero regreso al tema central. Pero ahí déjame preguntarte, antes de que vayas al tema principal, Ricardo, si me permites, ¿para qué hacer parecer al Distrito Federal, o como se vaya a llamar, Ciudad de México, un estado cuando no va a ser un estado, sino una entidad federativa? Son rebuscamientos del lenguaje, pero finalmente no va a ser un estado 32. Nunca estaba planeado así en el proyecto original. Así es. Lo que sí nos hace sentido es que el Distrito Federal tenga su propia constitución, que sus órganos tengan más facultades, que dependan menos de los órganos federales, pero sobre todo, Pepe, nosotros queremos que la reforma beneficie a los ciudadanos, que las delegaciones tengan más facultades para que resuelvan los problemas de la gente. Creemos que debe ser un sistema mucho más descentralizado y mucho menos controlado desde el centro. Ahora, el punto central es, ¿conviene una reforma política para el DF? Definitivamente sí. ¿Podíamos resolver todo esto que ahora tú y yo estamos discutiendo en menos de 24 horas? ¿Podíamos discutir una reforma tan profunda a 50 artículos de la Constitución en menos de 24 horas? A nosotros nos parece que hubiera sido muy irresponsable. No creemos que se deba legislar al vapor y por eso lo que hemos dicho es, se turna a comisión, empezamos con el estudio y abrimos 2 posibilidades. La primera es un periodo extraordinario y la segunda es que sea de los primeros temas que se estén abordando a partir de septiembre, que empieza el primer periodo ordinario de la siguiente legislatura, Pepe. Es decir, hay compromiso de sacarla. Entonces, tú descartas que se trate, como dicen algunos en reacción, de cálculos de carácter electoral y van a buscar ustedes una mejor oportunidad para no incidir en las decisiones ciudadanas del voto. Eso por un lado. Bueno, así es, Pepe. Y yo le pediría seriedad a quienes hacen esas afirmaciones. Sí. O sea, yo quiero saber si alguien sostiene que lo responsable hubiera sido aprobar esa reforma en menos de 24 horas, recibida el miércoles a las 3 de la tarde y que en la sesión del jueves, que empezó a las 11 de la mañana, ya la estuviéramos discutiendo y votando. Yo francamente no encuentro un argumento para sostener esa posición.
Pues te agradezco mucho este comentario, Ricardo Anaya. Aprovecho que estás en la línea para preguntarte también sobre esta demanda legal contra Claudia Pavlovich, la candidata del Partido Acción Nacional al gobierno de Sonora, que ha estado también en la palestra ahí de los chismes y de los debates. Así es, Pepe. Yo escuché el audio que se publicó en el periódico Reforma. Francamente me parece gravísimo lo que se escucha en ese audio. Es la candidata dándole la instrucción a un colaborador suyo de hablarle a un empresario para cobrarle dinero a cambio de una gestión de recursos que ella hizo. Me parece que esto tiene que ser investigado por las autoridades con seriedad, con objetividad, porque de comprobarse implicaría la comisión de 2 delitos. Por un lado, el delito de extorsión y por otro lado, el delito de abuso de autoridad. Creo, Pepe, que los ciudadanos están hartos de corrupción, de que los políticos se sirvan del poder en lugar de servir a la gente. Nosotros sí exigimos que las autoridades investiguen a fondo y que si esto se comprueba, haya sanciones ejemplares. Ricardo Anaya, te agradezco mucho este contacto. Ya va a terminar la sesión, el último día de la sesión del periodo ordinario. Así es, Pepe, hoy clausuramos el periodo ordinario de sesiones, ya elegimos a la comisión permanente, de hecho en estos momentos se está ya instalando la comisión permanente, y bueno, será la propia comisión permanente la que en su momento decida si se convoca o no a un periodo extraordinario. Gracias, Ricardo Anaya, un saludo cordial. Gracias a ti, Pepe, un saludo al auditorio. Igualmente, gracias. El diputado Ricardo Anaya, coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional.